acuerdo, estoy de acuerdo, dijo el compañero. Ya. Ya, entonces avanzaremos hoy día. Mm, ya. Ok, ok, ok. Ujú, ujú. Ya, dentro de lo que corresponde el mundo de las macros, vamos a encontrar, aparte de las subrutinas, algo que nosotros conocemos ya, que son las funciones. En Excel tenemos funciones como sumar, contar, etcétera, que sirven precisamente para elaborar, digamos, información recurrente, por decirlo, ¿no? Entonces, sumar información de las tablas, o sea, en cualquier momento puede pasar. Entonces, Excel ya tiene predefinida esas funciones. Sin embargo, dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a realizar, podemos encontrar un montón de casos particulares, ¿no? Y en esos casos es cuando nosotros pudiéramos, no sé, generar una función que, que pueda hacer algo que no estaba pensado previamente en Excel. ¿Ya? Ahora, a diferencia de los macros como tal que habíamos ido trabajando, vamos a tocar, por ejemplo, el tema de funciones, que estas tienen una diferencia bien particular con respecto a las subrutinas que nosotros conocemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a operaciones aritméticas, cuando vemos está definido como con una palabra reservada sub, esto me está diciendo que es una subrutina, es decir, es un macro que puede o no recibir algo, no devuelve nada, es decir, solamente va a ejecutar todo el código que tenemos aquí adentro y nada más, pero ahí acaba su tarea. Si bien estos son los más utilizados, existen otros de diferente aspecto, pero cuyas funciones son un poquito con un plus. Estos son las funciones y tienen la misma estructura similar a las subrutinas. Declaramos el tipo de macro, en este caso función. Le voy a poner un nombre y entre paréntesis ya en este caso voy a recibir argumentos. Es decir, voy a recibir cosas desde afuera. En este caso estoy declarando que el argumento que voy a recibir aquí va a ser el precio inicial. Lo voy a definir como el tipo doble. Separo por una coma si deseo poner más argumentos. El siguiente le voy a llamar descuento y también va a ser el tipo doble. Luego del paréntesis, tengo que decir cuál es el tipo que voy a retornar en cuanto a la información se refiere. Es decir, lo que pasa aquí adentro va a generar un resultado y ese resultado tiene que corresponder a este tipo de dato que estoy definiendo aquí. Entonces, una vez que terminamos de poner las instrucciones, end function, ¿no? Si se dan cuenta, es algo recurrente en Visual Basic, se declara una función y para terminar, end y function. Entonces, estamos viendo que se repiten en algunas formas, digamos, unos patrones existen, ¿no? En este lenguaje. Entonces, si identificamos eso, va a ser mucho más sencillo de que nosotros nos podamos recordar. Ahora, lo que hace esta función simplemente es devolver, así como función, lo que es el cálculo del descuento, ¿no? Vamos a tener un precio inicial
y el descuento como tal, y aquí se va a hacer el cálculo, y este es el cálculo de un precio final. Entonces, a esta función yo la puedo invocar o la puedo llamar desde muchos lugares. Puede ser desde otras macros, puede ser desde las mismas tablas de Excel. Entonces, estas características las difieren bastante de las subrutinas que nosotros conocemos. Por ejemplo, las subrutinas sí o sí las tenemos que llamar desde la ventana donde están los macros en general. Estas las podemos utilizar en las celdas como tal. Y si se dan, hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá. Digamos aquí. Yo quiero que esta celda contenga el resultado de la operación que habíamos visto que se automatizaba el día de ayer. Por ejemplo, este valor inicial con respecto al descuento se va a calcular un nuevo valor. ¿Bien? Entonces, yo voy a hacer que este valor se calcule a través de una función. Por ejemplo, en lugar de que sea 849, vamos a poner, por ejemplo, aquí mismo. Ponemos igual. Y aquí en la lista de funciones vamos a poner precio final. Si se dan cuenta acá, todas estas son funciones preestablecidas en Excel. Y acá tengo precio final. Entonces esa es la que yo estoy definiendo. Pues le doy doble clic como cualquier otra función. Y si se recuerdan, necesito mandarle dos argumentos, ¿no ve? Es decir, dos celdas, dos valores. Yo quiero que en este caso los dos valores correspondan al precio inicial y al descuento que tengo acá. Entonces, esto ya va a ser muy parecido a lo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, este valor que me interesa en esta fila está ubicada en la D2. Listo, le pongo coma y le mando el siguiente parámetro, que es D2, o el siguiente argumento. Entonces, le doy Enter y esa función ya va a realizar el cálculo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que hicimos anteriormente? Acá ya tiene este valor, ¿no? Si se dan cuenta, es como una función normal, como la que todos conocemos. Y ahora se vuelve un poco más dinámico. Si yo pongo 4, por ejemplo, 4%, entonces ya se va a actualizar. Nosotros estamos creando, por ejemplo, una, una función personalizada. Si ahora, por ejemplo, yo hago esto en el tema de las tablitas pequeñas, puedo hacer que la función se replique en todas las demás celdas. Ahora esta función no solamente va a ser, digamos, su aparición en este contexto. Por ejemplo, vamos a refactorizar un poco el código que teníamos que hacía el aplicar descuento. Todo esto ustedes ya conocen qué es lo que hace. Hay un pequeño cambio acá. En lugar de nosotros hacer el cálculo manual del precio final, es decir, la C, la por, menos el descuento, todo lo que hacíamos antes, que está justamente acá. Esta es la forma anterior. Esto estaba en lugar de esto. Ahora puedo reemplazar esto por la función. Lo único que tengo que hacer es poner el nombre en la función y entre paréntesis le mando los argumentos que necesito. En primer lugar, el valor de la celda y en segundo lugar, el descuento. ¿Ya? Puede que, digamos, a mí no me convenga mucho poner estas funciones acá. Puede darse el caso. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer, por ejemplo, es ponerle 0 acá para anular lo que es el valor de la función. Y puedo volver a utilizar mi macro que dice aplicar descuento. Pongo ejecutar. Vamos a poner, no sé, 41%. Aceptar. Y se va a aplicar de la misma forma. ¿Por qué? Porque dentro de la función se está realizando la misma lógica, ¿no? Estamos aplicando el valor de esa celda multiplicado por el descuento y no sé qué. Entonces, esto de acá
se está, digamos, automatizando para que nosotros podamos reutilizar esta función en cualquier otro lugar. Desde las celdas, desde acá, pudiéramos poner esto en otro lugar para otra tabla de productos, etcétera, ¿no? Entonces, puede que en la otra tabla de productos no estemos trabajando tal vez con esta columna D, puede que estemos trabajando con la columna H y puede que sea eso lo que vaya a cambiar en el otro macro. Entonces, pero el cálculo de un descuento o algo así puede estar automatizado acá en funciones. Ahora también me gustaría, digamos, mostrar, por ejemplo, algo que es bastante complejo, sin embargo, es posible también en este tipo de escenarios. Y quiero hacérselos presente porque yo sé que en algún momento siempre vamos a buscar la información en Internet y es algo muy habitual, por ejemplo, encontrar funciones y a veces entenderlas es clave para poderlas utilizar. Porque si cometemos, por ejemplo, el error de agarrar una función, digamos, de X sitio y lo pegamos y no estamos entendiendo bien qué es lo que hace esta función, pero al final retorna el resultado que yo quiero, podemos generar, si quieren, algún tipo de vulnerabilidad en el trabajo que estamos realizando, porque a veces pueden aparecer muchas cosas así como estas cosas, ¿no? Que al principio nos parecía raro, pero luego lo fuimos estudiando y ya sabemos qué es lo que hace. Y al mismo tiempo podemos nosotros modificar esta estructura en este caso, de este macro, para poder implementar las particularidades a las que nos enfrentemos. Esto puede que no sea muy recurrente el uso, pero me gustaría mostrarles que también eso es posible. No sé si ustedes ya llevaron el tema de la recursividad, no estoy seguro, pero es algo que también se aplica en la rama de la economía. Es una forma matemática de poder hacer ciclos eh, en los cálculos, ¿ok? En este caso, imagino que están familiarizados con el concepto del factorial. El factorial es el producto de todos los elementos que componen un número. Es decir, si fuera, digamos, el factorial de 3, sería el producto de los números que lo componen, ¿no? 1, 2, 3, entonces. 1 por 2 por 3, entonces sería el producto de eso sería 6. Entonces, el factorial de 3 sería 6. ¿Ya? Y así pudiéramos encontrar funciones para poder calcular, no sé, promedios, medias, que creo que son lo mismo al final. También lo que son los chi cuadrados, hablando de estadística. También pudiéramos encontrar las modas, etcétera, ¿no? Entonces, poder hacer muchas cosas con esto. En el caso particular del factorial, en esta solución estamos viendo que se está haciendo un proceso recursivo. Estamos utilizando un if en lugar de hacer, por ejemplo, un ciclo for, como vimos el otro día. Y esto tiene la siguiente característica. Esto lo vamos a mencionar, pero no va a entrar en una evaluación futura, ¿ya? Entonces, en el caso de la recursividad, dentro de lo que viene siendo la condición if, vamos a evaluar estos dos valores para n para poder determinar el final del ciclo, si quieren. Entonces, ¿cuándo va a terminar un factorial? En el caso más básico. El factorial de 0 siempre es 1 y el factorial de 1 también. Entonces, esos son los dos casos básicos. Pero, ¿qué pasa si fuera mayor a, a 1n? Entonces, tengo que poder multiplicar n por el resultado del mismo factorial, pero de n menos 1. Es decir, este sería 3 por el factorial de 2. Entonces, esto va a llamar nuevamente a esta función, va a volver a este punto, pero ya también con el valor de n como 2. Va a evaluar ese valor acá y como no es 2, va a venir aquí y nos va a devolver 2 por el factorial de 1. Entonces, cuando llegue acá, va a decir, n es 1, nos va a devolver 1. Y ese 1 se va a multiplicar hacia atrás, por eso es recursivo, 1 por 2 por 3. Y eso nos va a devolver 6. ¿Ya? Entonces, hay también esa complejidad matemática
que se puede reflejar en estas funciones. Y eso es algo muy valioso porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, bueno, en su caso, están en una carrera donde las matemáticas aplicadas al campo de la economía les van a abrir muchísimos casos particulares para poder explorar estos casos. Entonces, no se vean limitados por el hecho de que Excel, por ejemplo, a través de las macros, solamente permite trabajar con celdas o trabajos así de ese tipo, vamos a decir, mecánicos, ¿ya? También está involucrado la matemática tan compleja como ustedes la quieran trabajar. Entonces, todo eso es posible también. Entonces, como pueden apreciar, las macros, por ejemplo, son algo muy complejo si quieren al mismo tiempo, pero es bastante útil. Vamos a poner, por ejemplo, como en práctica, el elemento que habíamos visto. Este va a ser muy grande, creo. Vamos a ponerle 6. Y este va a ser igual a factorial de las tablas H2. Bueno, de la celda H2. Y como pueden ver, se está haciendo el cálculo respectivo. Entonces, las funciones nos permiten devolver valores, resultados. En el caso de las subrutinas, no es posible devolver resultados. Solamente van a ejecutar un conjunto de pasos y cuando lleguen aquí, acaba el asunto. En cambio, las funciones sí pueden devolver la información y nosotros la tenemos que declarar, ¿no? ¿Qué tipo de información vamos a devolver? Si queremos devolver entero, aquí vamos a poner entero. Si queremos devolver booleanos, vamos a poner booleanos. Y aquí seguramente eso tiene que corresponder, ¿no? Las operaciones matemáticas o las operaciones en código que hagamos acá tienen que corresponder al tipo de retorno de acá. Eso es muy importante. Se tiene que emparejar el tipo. No puedo poner, por ejemplo, acá, por decir, no sé, variable. Puede ser variable también. Puede ser. Por ejemplo, boolean. No puedo poner porque esto de acá no me va a devolver una expresión booleana, no me va a devolver o verdadero o falso, me va a devolver un valor numérico. Entonces, cuando pase eso, vamos a encontrar errores, ¿no? Nos van a mandar aquí, como ya habíamos visto la depuración el otro día, nos va a mandar aquí para que podamos cambiar esto o al final cambiemos esto, pero tiene que coincidir. ¿Ok? Eso serían en cuanto a las funciones y se las puede invocar desde cualquier lugar. Ahora, algo adicional que me gustaría agregar, ya un poquito para cerrar el tema para ir cerrando un poquito las macros, es que nosotros tenemos niveles de acceso para poder definir estas macros. En este caso, nosotros hemos definido todo de carácter público. Es decir, lo podemos utilizar desde cualquier ámbito de nuestro trabajo en Excel. Pero si nosotros, por ejemplo, podemos definir antes de poner function, antes de poner sub para las subrutinas, puedo poner un ámbito de trabajo privado, por ejemplo. ¿Ya? Puedo definir que esto sea privado y que solamente se utilice en esta hoja o en este módulo. Y al ponerlo privado, ya no voy a poder hacer esto. Me va a salir un error acá, ya no va a ser accesible. Y si nosotros vemos, por ejemplo, ejecutamos esto, vamos a ver dónde está. Vamos a eliminar esto un poquito. Y vamos a ver qué pasa. Tal vez estamos como superusuario. Vamos a ver. Acá no pasa nada. No pasa nada. Entonces, hay algo que nos está impidiendo hacer eso. Entonces, esto solamente háganlo cuando ustedes consideren que es algo que se debe utilizar solamente acá. ¿Ya? En el módulo correspondiente. Solo en esos casos pueden agregar privado. Por defecto, todas las funciones y las subrutinas van como públicas. Podemos definirlas así también, no hay ningún problema. Pero si no lo ponemos, ya Excel asume que esto es público. Entonces, si lo dejamos así, es público. Pero podemos nosotros restringir el acceso con el operador private.
entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, tal vez? ¿O todo bien? Creo que está todo bien. Bueno. Entonces ya vamos a empezar un poquito con el tema de las dashboards. Vamos a eliminar esto. Ya. Dashboard ya habíamos especificado que es en realidad un concepto más que un botón o una herramienta dentro de Excel. Dashboard es un concepto que nosotros utilizamos para poder ver la información resumida de un conjunto de valores o bases de datos. Habíamos visto también al principio en la traducción que estas dashboards tienen un montón de configuraciones y va a depender mucho de cómo nosotros quisiéramos mostrar la información. Entonces, en ese sentido, las dashboards van a ser en realidad un conjunto de tablas dinámicas. Hablando de tablas, me acuerdo que teníamos este macro de acá para generar gráficos, pero hablaríamos de sets y me gustaría entrar a dashboard. Ya, lo voy a dejar acá porque se está grabando, lo pueden copiar y me dicen ustedes el día lunes, si tienen dudas, podemos explicar un poquito más a detalle esto. Pero lo más, digamos, lo nuevo, si quieren, es este grupo, ¿no? Set. Y tal vez este de acá, Shapes. Ya, lo vamos a explicar el lunes con las dudas que trae, para ir entrando a otro tema. Bien, entonces, les digo, van a ser tablas dinámicas. ¿Ustedes creen que esto en este momento es una tabla? No estamos hablando todavía de tablas dinámicas, solamente de tablas. ¿Consideran que la información que yo tengo acá es una tabla? Sí, no. Sí, yo Seguramente es creo que una sí. matriz. Ya. También vemos que es una matriz, ¿no? Pero conceptualmente para nosotros sí puede ser válido como una tabla. Sin embargo, para el tema de lo que son las dashboards, tenemos que darle un formato bien particular, como tabla directamente. Miren, aquí tenemos el botón de tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tabla como tal. La descripción de esta herramienta nos dice, crea una tabla para administrar y analizar los datos relacionados. Entonces, vamos a verificar si realmente esto es una tabla. Vamos a decir, vamos a crear una tabla dinámica. Ya he seleccionado todo. De todo esto quiero que me haga una tabla dinámica. Voy a generar una nueva hoja de cálculo, porque es la única que yo tengo ahorita. Si tuviera alguna en particular, entonces seleccionaría existente y le daría clic ahí. Pongo aceptar y se nos ha generado en realidad la tabla, ¿no? Esta parte de acá es algo muy interesante que nos va a permitir, por ejemplo, filtrar la información. Esta estructura de acá es nuestra tabla dinámica. Ahora, acá tenemos cuatro espacios. Entonces va a depender de nosotros cómo queremos relacionar esa información. Si se dan cuenta, por ejemplo, el bloque de valores nos está hablando de sumatorias. El bloque de filas nos está hablando que va a generar una serie de filas. Acá podemos agregar filtros, columnas, etcétera. Entonces, dependiendo qué tan grande sea su base de datos, vamos a poder generar más información con respecto de las tablas. Ahora mismo, quizá me sirva analizar, por ejemplo, las marcas y los precios finales, tal vez, ¿no? Disculpe, una consultita. Dígame.
El licenciado de marketing nos ha pedido los dashboards que hagamos o que tengamos de 30 a 50 clientes, sería, ¿no? En cada empresa que estamos haciendo los grupos de trabajo. 30, 50 clientes, se refiere, Sí, digamos, para venta de registros. productos, a registros. Sí, 50 clientes, el registro de clientes nos ha dicho que vamos de 30 a 50 como mínimo máximo. Ya. Pero en ese caso, ustedes tendrían una tabla similar a esta, solo que en lugar de teléfonos tendrían que agregar clientes, pero asociado a un producto, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, una tabla puede ser, digamos, factura, puede ser cliente, puede ser productos o producto, digamos. Pues vamos a suponer que son los mismos celulares. Ya, total, y no sé, tal vez si ha habido algún descuento, alguna cosa así. Bueno, entonces aquí la factura va a ser el identificador de esta transacción. Puede ser este código, el cliente puede ser María Camacho, el producto es el Sony Xperia 1B y ha gastado los $589 o sí, $589. ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos esto, ¿no? Más o menos. Solo que ustedes tendrían, por ejemplo, relacionada esta información a otros contextos, seguramente venta de repuestos, venta de alguna cosa, ¿no? Entonces, y esto lo tienen que replicar unos 30 veces, 30, 50. Yo les recomiendo, mientras más grande sea, mejor. Entonces, la dinámica va a ser la misma. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, la tabla dinámica ya con esta información, ya no con esta. Ahora, puede que en algún momento a nosotros nos salga algún error en cuanto a la información. A ver, vamos a ver si aquí sale. Vamos a poner, ajá. Y en este caso no está saliendo, entonces mi información está limpia. Pero si digamos exista algún inconveniente, nosotros lo que podemos hacer es volverlo tabla, una tabla como tal. Entonces, cuando yo la vuelva tabla como tal, lo que va a pasar es que va a aparecer estas flechitas aquí arriba. Si están trabajando con más de una tabla aquí al mismo tiempo en la misma hoja, eso es posible también. ¿Ya? Pero volviendo a la parte de acá, dependiendo de lo que ustedes quieren, digamos, analizar, van a poner, por ejemplo, en su caso, pueden poner cliente, yo voy a poner marca. Marca, y aquí ya se está generando un filtro. Aquí ya aparecen las marcas que tengo en mi base de datos. Entonces, lo que hace esta parte de filas, va a filtrar la información de esta tabla y va a agarrar todos los elementos que se están repitiendo, perdón, en marca. Va a encontrar este valor, y ya lo va a tomar como único, se repite, ya. Este Samsung es nuevo, y lo va a llevar. Se repite, no pasa nada, Huawei, ya, lo va a llevar. Se repite, y así lo mismo. Y va a encontrar, digamos, un filtro. Nos va a dar un resumen. Ahora, ¿con qué lo vamos a comparar esto? Pues ya les decía, por ejemplo, precio final, arrastro y suelto, ¿ya? Y acá en el caso, por ejemplo, de valores, habíamos visto que tiene un icono de la sumatoria total. Entonces, lo que va a hacer en este caso es sumar todos los elementos de que tienen precio final, que tal vez en su caso puede ser clientes, ¿no? Ventas, por ejemplo, puede ser, bueno, vamos a ver. Cliente, te vas a filas, total de ventas, digamos, y ya sería así, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en mi tabla, en este caso tendría que actualizar? Por decir, María Camacho ha comprado después, no sé, para su amiga, qué sé yo, un Galaxy, a lo que está en B5. A ver, ¿me dejas? ¿Me dejas o no me dejas? No, directamente agarraremos Galaxy.
Galaxy S23. Déjame. Y el S23 está a 471.41 bolivianos. Su factura es la 35. Ahora, ¿qué pasa acá, por ejemplo? No se ha actualizado porque en realidad no he definido, por ejemplo, el valor de acá como tabla. En realidad mi tabla estaría terminando aquí. Ya por eso es importante siempre tener la base de datos como primer momento. Ya, entonces lo que voy a hacer es repetir todo el proceso. A ver, vamos a ver. Vamos a agregar más cositas. A ver, según entiendo, Excel es inteligente y debería generarme números aleatorios. Ok. Veamos. Alguien más. A ver, Javier Rojas ha comprado el Xperia también. 589 o 41. Luego, a ver. Ramiro Fuentes. Ha comprado, no sé, Huawei, digamos. Wow. Huawei Mate 50. Listo. Y este está a 589,41. Listo. Ahora lo que voy a hacer es repetir algunas ventas. Este cuate es un revendedor y nos ha llevado a hartos de esto. Mari Camacho ha vuelto y se ha llevado más Xperias para toda la familia. Listo. Y no se queda atrás el señor Javier Rojas, que de golpe decidió llevar, creo que en este caso está sumando, ¿no? Excel. Sí, lo Bueno, estaba sumando. yo le estoy echando flor diciendo que es inteligente y me sale con esto. Listo. Y el mate 50 vale esto acá y hasta abajo. Listo. Acá lo propio, ¿no? Recuerden que la información que ustedes tienen que reflejar en sus prácticas tiene que asemejarse lo más posible a lo que es la realidad. En nueva hoja vamos a llevar. Ya, ahora sí, sería cliente y el total de lo que me ha comprado. Y lo mismo sale, ¿no? En acá se van a filtrar aquellos elementos que nosotros vemos repetidos. Y acá la sumatoria en función de lo que yo estoy queriendo analizar. Es decir, en este caso quiero ver cuál es el cliente que más ventas está haciendo. Puede que en este caso tal vez no sea tan interesante, pero puede que yo sea una empresa que yo premio la fidelidad. Soy una empresa mayorista y digo, mira, este señor cliente tiene el top de ventas de este trimestre o de este cuarto. Entonces le toca su panetón, digamos, ¿no? O le toca una bonificación, un descuento. Entonces, eso va a depender mucho del contexto de análisis que ustedes le den. Ahora, puede que en lugar de clientes solo seamos una tienda, les llamen a ustedes, ¿sabes qué? Quiero que me lo hagas así en Excel, tengo mi tablita, ¿no? Pero quiero saber también cuál de mis empleados es el que vende más, porque yo les doy su sueldo y aparte un bono por ventas. Ya, pues entonces tú vienes, haces esta tabla dinámica en un dashboard y dices, no, mira, aquí tienes un vendedor que se llama Javier Rojas y esta semana se ha rajado y ha vendido 5.300 dólares para vos, digamos. Entonces su bono tiene, entonces María Camacho tiene tanto. Entonces número de ventas también pudiéramos poner en alguna columna, número de ventas totales y sería lo mismo, ¿no? Entonces aquí va a aparecer número de ventas y vamos a poder hacer ese análisis.
¿ya? Entonces la hoja 3, por ejemplo, acá como no teníamos mucha información, la voy a eliminar. En la hoja 2 ya tenemos lo mismo, ¿no? Entonces ya estamos empezando lo que son hacer este tipo de estructuras que nos van a permitir hacer un análisis más dinámico, más concreto en función a este tipo de opciones, ¿no? Pero si se dan cuenta, Excel en realidad no está haciendo mucho, o sea, la parte lógica, la lógica del negocio no la está haciendo Excel. Sí nos está dando la herramienta, digamos. Puede que en lugar de esto, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo, a ver, descuento modelo, por decir acá? Se va a hacer, digamos, un desglose todavía mayor. ¿No ve? En caso de Huawei, ¿qué es lo que se ha vendido más, por ejemplo? El Huawei Mate 50, hay también el Nova 10, ¿no ven? En el caso de los empleados, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, producto también acá, ¿no? Y se va a aumentar, por ejemplo, una columna adicional donde se va a hacer un filtro, ¿no? Ve, aquí los Galaxy se han vendido para María tantos y aparte de María ha llevado 3.500 en Xperia y ha llevado 4.000 y pico en su total general, ¿no? Y en el caso del don Javier que ha vendido grave, ha vendido puros Huawei, digamos, que eran más baratitos, pero ha vendido más. Ha llevado una Xperia, y aquí se va desglosando todavía más la información. Se dan cuenta, al rato solo teníamos, por ejemplo, el total, ¿no? El total bruto. Pero al agregar, por ejemplo, en el ámbito de las columnas, podemos agregar un detalle más para poder ver esta información. ¿Ya? Espero que en este punto esté quedando, digamos, clara algunas ideas para que ustedes puedan trabajar el trabajo en realidad que tienen. Ahora, si gustan, pueden, por ejemplo, mandar la premisa que les han dado, ya sea por Classroom o por WhatsApp, y yo voy a tratar de poner un escenario, por ejemplo, que se parezca lo más posible, ¿no? Para que no tengan todos lo mismo, sino siempre hay a veces cuando el tiempo aprieta, ¿no? El copiar y pegar y ustedes mismos se van a perjudicar en ese aspecto. Entonces, puedo generar algo lo más similar posible y ustedes pueden, en función de eso, darle, ¿no? su toque personal. Entonces, estoy también a esa disposición. En este punto, ¿tienen alguna duda? Para mí hasta ahorita todo bien, estoy entendiendo. Ya. Entonces, si se dan cuenta en este caso, yo tengo aquí mi base de datos bien estructurada, ¿no? Aquí puedo aumentar más tablas, aquí en lo posible siempre vayan agregando hacia la derecha, porque la información siempre tiende a crecer de arriba hacia abajo. Después, cómo ustedes representen la información va a ser clave para poder hacer algo visible, ¿no? Agradable a la vista, porque al final ustedes van a entender todos los números, cifras y demás acá, pero se supone que esta herramienta que nosotros estamos implementando en particular tiene ese condimento gráfico y tiene que ser fácil de leer, fácil de entender. Pues aquí ya, y voy a insistir nuevamente, va a depender de cómo ustedes quieren reflejar esta información. Mi base de datos es súper sencilla, no puedo hacer más de este análisis, por ejemplo. Entonces, no sé si alguien ya está haciendo, por ejemplo, ya bases de datos más complejas, porque les había pedido que vayan cargando sus bases de datos y pudiéramos tal vez hacer con eso algunas otras cosas más, digamos. Porque si yo, por ejemplo, pongo acá, a ver, vamos a ir jugando con esto. Acá, tal vez la información que yo vea no va a ser tan interesante. Le voy a quitar el modelo, por ejemplo. ¿Mm? No está tan interesante, ¿no?
Otra opción, perdón, otro consejo que les quiero dar. Nosotros normalmente vemos este cuadradito y le podemos dar check. Pero ¿cuál es el detalle? Nosotros no controlamos a qué cuadrito se va a ir eso que estoy aumentando. Así que siempre traten, por ejemplo, de arrastrar, ¿ya? Porque si no, vamos a estar con un inconveniente, ¿no? De qué ha pasado. Entonces traten siempre de arrastrar. A ver, vamos a ver qué pasa con los filtros. Pues, van a pasar cosas raras, ¿ya? A ver, en vez de marca, vamos a decir que vaya modelo, por ejemplo. En lugar de precio inicial, porque en realidad no es muy relevante, que vaya modelo y que vaya marca en lugar en columnas, por ejemplo. Tal vez así genere una tabla más interesante. Entonces, sería mi dashboard, si quieren, o parte de mi dashboard para ver el tema de los modelos. Porque tal vez a mí, como dueño de la tienda, me sirve más ver los modelos que se venden en primer plano que las marcas como tal, ¿no? Incluso hoy en día se hacen, digamos, como, no sé cuál, hay una palabra que estoy buscando, como una franquicia. Hay negocios que se dedican, digamos, a vender celulares que se casan con una marca. Por ejemplo, a pesar de que no es una sucursal Tecno, por decir, la empresa adopta esa franquicia como único producto o como el producto más relevante, si quieren, pero acompañado de algunos accesorios, otro tipo de cosas que son, digamos, ¿no? De la marca Tecno. Entonces, salvo que hay algunas excepciones, no sé, que te permite, digamos, la misma marca a través de eso, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener incluso en precio de compra. Seguramente es un precio mucho menor al que yo puedo ofertar. Precio de compra. O sea, al mayorista yo le voy a comprar, no sé, tal vez el modelo con 40% menos de lo que yo voy a dar al mercado. Aquí pudiera ser, digamos, una macro para verificar, ¿no? Si qué es lo mínimo que yo puedo hacer en descuento. Porque si, digamos, aplico acá más, por decir un 60% y me estoy volviendo loco, pero 60% me puede generar un valor inferior al precio de compra. Entonces, en ese sentido, aquí ya debería salir una alerta, ¿no? No se puede generar este descuento porque estamos generando pérdidas. No podemos vender menos de lo que hemos comprado. No sería una buena idea, ¿no? Tal vez en la práctica sí todo se puede, ¿no? Pero no es una buena idea. Entonces, ustedes ya tendrían ahí, por ejemplo, una macro o una función, dependiendo de ustedes, que nos permita controlar el precio del descuento en función del precio de compra. Y así cuando se aplique un descuento, poder verificar si ese descuento es inferior o es menor o igual al precio de compra. Luego, cuando ya tenemos, por ejemplo, el contexto de venta implementado en alguna tabla de análisis, a la factura viene asociado el IVA y el impuesto a la transacción. Entonces, ustedes pueden mantener tal vez solamente como impuesto y calcular el 13%, ¿no? Del precio ofertado de esto de acá. Y ese 13% tal vez restado del precio de acá, pudiéramos de nuevo mandarlo a hacer el análisis para que nos verifique, ¿no? Después de impuestos, no debería perder plata. O sea, tendría que recuperar el capital que ha invertido para ese producto y luego el tema del impuesto, ¿no? En la cancha y demás lugares, sin factura, le dices, te resta más o menos el 13%, que eso, si se dan cuenta, si no se han hecho, digamos, la matemática de fondo, están perdiendo plata, porque en realidad deberían aumentar el 19 punto algo por ciento si quieren disminuir por ejemplo, el IVA, ¿no? La factura. Entonces, si solo hacen el cálculo 13%, pero a grandes rasgos están en realidad perdiendo más. Ya, pero eso es otro tema.
Pero nosotros podemos controlar que después de impuestos siga manteniendo como margen el capital al menos que yo he generado. Y si se dan cuenta, eso de evaluar el capital que yo he invertido sigue siendo la misma macro, sigue siendo la misma función. Es decir, voy a evaluar el valor que estábamos obteniendo de esta operación aritmética, que es restarle el 13%. ¿Ven? Ahora, ustedes pueden incluso desglosar todavía más. Puede que el tema del IVA en realidad les pueden, en algunos casos, cuando entran al régimen general, en este contexto de celulares, creo que no hay esos casos, ¿no? Pero cuando mantienes un margen, digamos, de capital o de patrimonio en un negocio inferior a ciertos rangos, puede que tú no emitas facturas. Entonces te dan un NID de color amarillo, no emites factura. Lo que sí tienes que declarar es el impuesto a la transacción, que es en realidad el 3% de tu venta. Entonces ahí cambiaría un poco, ¿no? La tabla ya no sería IVA, sería IT, digamos, impuesto a la transacción, y se haría toda la misma lógica del descuento, toda la misma lógica de verificar, pero en función del 13% ya no del 16%. Perdón, del 3% en lugar del 16%. ¿No? Entonces ahí ya vemos cosas que se están volviendo particulares y ustedes pueden replicar lo que ya hemos trabajado como una macro para verificar la información, comparar con las celdas de una columna y que pase algo, ¿no? Que puede pasar un mensaje, ¿no? No se puede realizar la operación, estamos en un margen de pérdidas, digamos, ya hacerlo más técnico. Y cuando tengamos más columnas, podemos generar este tipo de tablas con más detalle, similar a esto. ¿No? Aquí ya yo puedo ver incluso una tabla que diga capital, ¿no? Y hacer una comparación y generar cuánto realmente después del capital es mi ganancia, ¿no? Las utilidades en realidad. Bien, ¿qué les parece? Entonces, es bastante útil todas las herramientas que hemos visto hasta ahora. Simplemente ustedes tienen que decir, ya, necesito hacer esto, lo implemento. Y todo lo que yo les he presentado hasta el momento se puede reutilizar. Pueden irle estudiando y cambiándole, ¿no? A lo que ustedes quieren. Son los aspectos que se utilizan en la mayoría de los casos. Ahora, si ustedes han identificado otro que sí es bastante utilizado, que ustedes consideran que puede ser el más utilizado también, mándenlo como propuesta, alguien lo puede resolver, diga yo resuelvo de este modo, yo también voy a hacer el estudio, les voy a decir, esta es mi propuesta, vean ustedes, entonces generen ese producto. Escriban los macros, hagan las pruebas, vean qué errores les sale, sáquenle foto al error, manden por WhatsApp, hay este error, entonces a la brevedad que yo pueda voy a revisar el caso, voy a mirar la foto, qué error es, les voy a decir, se soluciona de esta forma. Pero es importante que ustedes empiecen a hacer. Ahora, su compañera me ha dicho este fin de semana vamos a hacer, porque esta semana hemos estado súper ocupados. Ok, entonces, para el lunes yo voy a ver entonces todo ese trabajo que han realizado. Ya no voy a avanzar más de acá, porque creo que hasta aquí hemos hecho algo bastante interesante y hemos logrado, por ejemplo, contenido nuevo. No quisiera cargarles con todavía más cosas. ¿Ya? Entonces, si hasta aquí no tienen más preguntas, entonces ya podemos irnos a descansar, pero si no, tenemos unos minutos más todavía para poder escuchar preguntas. Les escucho. Una consultita. Para hacer estas tablas dinámicas, ¿tienes que ¿Mm? saber si y macros? No, no es necesario, ¿no? En el caso de las tablas, no, pero los macros nos van a permitir generar algunas columnas de análisis. Esa es la parte importante. Ahora, en algunos vamos a ir viendo más tablas, por ejemplo, otro tipo de gráficas, otro tipo de información complementaria que sí vamos a tal vez utilizar macros. Entonces, todo está relacionado, va a depender también de usted. Aquí podemos agregar, por ejemplo, macros también, es posible, pero hasta este punto no es necesario. Pero sí aquí podemos generar esa información, ¿no? Recuerden que acá estamos analizando la información que tenemos como resultado de acá.
Y este resultado de análisis sí puede necesitar macros, puede necesitar funciones, depende de ustedes. ¿Ya? Y aquí simplemente es un resumen. Al final eso es un dashboard, ¿no? Un resumen de toda la información que se ha generado. En el caso de mi grupo, estamos haciendo sobre un spa. Aquí puedo filtrar, digamos, en cuestión de clientes frecuentes o productos que más Ah, consumen los clientes que tenemos, ¿no? claro, claro que sí. Ahí les va a salir, por ejemplo, similar a esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser más recurrente un modelo que otro. Entonces, en ese caso, tal vez me sirva, por ejemplo, no modelo, sino marca. No, aquí sería el producto que más consumen. Aquí cantidad de usuarios puede ser, ¿no? Que consumen ese producto. 100, 200, 500. ¿No? En este caso, por ejemplo, quien más ventas ha tenido a aparecer es Samsung, ¿no? Por el marketing. Puede ser. Pues va a depender, ¿no? Ustedes, ¿cuál es su primer objeto de análisis? Lo va a llevar aquí a filas. Por ejemplo, en mi caso, puede ser en realidad modelo, ¿no? Como hace rato. Me interesa saber los modelos. Y ahora, ¿cuál es el elemento que yo quiero asociar a ese modelo? Puede ser el precio final. En el caso suyo, va a ser la recurrencia de los clientes que tiene en su empresa. Y ahí le va a salir cuántos clientes hay con respecto a tal producto. Sí, estaba viendo justamente y las utilidades que se puede dar con esta herramienta. Ujú. Y recuerden que, como les mencioné al principio, esto nos va a permitir clarificar los escenarios para poder tomar decisiones. Eso es un objetivo fundamental de las dashboards, tomar decisiones rápidas. Acá, por ejemplo, ¿qué me conviene? Si yo, digamos, tengo, en el caso de esto, a ver, vamos a filtrar de mayor a mayor. ¿Dónde estás? Creo que estamos en inicio. ¿Dónde estás? Ordenar. No me está dejando ordenar. Ahora sí. Digamos, Acá, por filtrar ejemplo. tal vez el celular que cuesta menos, digamos, algo así, cosas de ese Claro, estilo. claro que sí. Por ejemplo, acá en el ordenamiento, y con eso ya me doy cuenta que el Fold 5 es por ejemplo, el más caro, pues el más barato, ¿no? Entonces, puede ser ese el caso también. Ahora saben por el tema de la función filter, por ejemplo, pueden hacer el filter también, ¿no? ¿Cuál es el que cuesta menos? ¿Cuál es el que cuesta más? Si ya ustedes, por ejemplo, al principio siempre se ve, por ejemplo, los formatos condicionales, ¿no? Si es mayor, si es menor, entonces que se pinte, ¿no? Entonces ya va a tener esa celda, ya va a tener esta propiedad. Aquí también se puede utilizar. O sea, esta parte de acá, este bloque, no es ajeno a las celdas que ya conocemos de siempre. Podemos darles algunas características ya de color para que sea todavía más claro, ¿no? Así, entonces poder identificar más rápidamente, ¿no? Así, visualmente, ¿no? Hablando. Han visto hace rato, por ejemplo, Samsung era la marca más vendida, entonces, ¿qué me conviene a mí? Por alguna razón donde yo vendo, prefieren más Samsung, entonces voy a empezar a traer más Samsung y de las otras marcas seguramente las novedades nomás. Ya no me voy a surtir tanto de modelos, ¿no? De las otras marcas que no se venden mucho. Y eso es algo que ha pasado en la realidad, ¿no? Sony, por ejemplo, en cuanto a calidad, no tiene nada que envidiar los tope de gama que están de moda. Sin embargo, ha sido, digamos, su postura conservadora en cuanto a las marcas, por ejemplo, aparecía las pantallas 4K, le metían 4K, aunque te lo comía de dos mordiscos la batería. Sony seguía usando el Full HD. Entonces, eso lo ha dejado, digamos, de lado. Después, el marketing también ha influido harto en Samsung porque han implementado lo que es la palabra homologado en el mercado boliviano, diciendo, aquí funciona el homologado, entonces el homologado va a funcionar donde yo vaya. Y le han metido, a pesar de que en el momento de que han salido los smartphones ya no necesitabas, digamos, homologar la señal telefónica, entonces se adaptaba prácticamente a la mejor versión que tenía. Antes de los smartphones sí tenían, digamos, una tecnología, las antenas, que funcionaban, digamos, para tecnologías de España, de Estados Unidos. Si tú traes un teléfono de España, aquí no agarraba señal. Entonces no estaba, entre comillas, homologado. Entonces, a pesar de que no era necesario, digamos, poner homologado,
la población ya tenía esas experiencias porque era muy habitual, digamos, que los familiares se vayan a España, Estados Unidos y demás, y regresen con teléfonos, ¿no? Que allá seguramente eran baratos o eran más accesibles y llegabas acá y no funcionaba tu chip de Entel, tu chip de Tigo, etcétera. Entonces, eso era, digamos, una mala experiencia, ¿no? Para mucha gente y leer en una marca así homologado ya, pucha, era el boom, ¿no? A pesar de que no era necesario, pero han sabido aprovechar ese escenario y se ha vuelto una de las marcas más populares en la región, ¿no? Samsung. Después ha pasado el tema de los chinos que han llegado con más, con calidad-precio, entre comillas, ¿no? Han llegado con las prestaciones de los tope de gama, precios de gama medias, bajas, entonces han generado también otro tipo de respuesta por parte de la población, en especial de los jóvenes que era muy recurrente, ¿no? Que hagan perder su celular o que les roben. Entonces, convenía siempre tener, ¿no? Un celular baratito y que funcione bien. Entonces, hay muchas circunstancias que ustedes pueden considerar para un análisis, ¿no? Entonces, dependiendo sea cuál sea el caso, digamos, pueden a través de los dashboards poder entender el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas y demás, que tengan un excelente fin de semana y el lunes, a ver, voy a escucharles a todos sus preguntas y demás. Y recuerden, ¿no? Si están trabajando y demás y tienen curiosidades, pónganlo en el WhatsApp, pónganlo en el Classroom y a la brevedad posible yo les voy a dar una respuesta. ¿Ya? Bueno, pues sin ningún otro Gracias. particular, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.